Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a continuar con esto de las ecuaciones separables, donde vamos a ver el problema con valor inicial. Y antes de ver el problema con valor inicial, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso a esto de las ecuaciones diferenciales de primer orden, sobre todo a las ecuaciones separables. Bueno, pues recordar lo siguiente, que si tenemos una ecuación diferencial donde la parte de la derecha, es decir, la función de la derecha, la podemos factorizar en un producto de dos funciones donde tenemos la función x multiplicando a la función y, eso significa que aquí tenemos una ecuación separable. Y como es una ecuación separable de primer orden, ya sabemos cómo darle solución. Simplemente tenemos que unir las diferenciales con sus correspondientes funciones y luego integrar con respecto a y e integrar con respecto a x. ¿De dónde venía todo esto? Bueno, pues recordar que si tenemos esta ecuación diferencial, nosotros ya sabemos cómo darle solución. Simplemente tenemos que obtener la antiderivada de esta función. Pero realmente, ¿qué es lo que tenemos en la parte de la derecha? Tenemos un producto de dos funciones. Aquí f de y es como si fuese 1. Bueno, pues realmente estamos factorizando esta función en un producto de dos funciones. Aquí tenemos la función x y aquí tenemos la función y, que es igual a 1. Bueno, pues simplemente realizando la correspondiente separación, vamos a llegar a esto de aquí, obteniendo la integral con respecto a x y aquí con respecto a y. Bueno, pues ya vemos que vamos a obtener esto de aquí. Aquí tenemos la antiderivada de esta función más la constante. Recordar que en el vídeo anterior habíamos visto esta ecuación diferencial donde teníamos una constante multiplicando, una constante como digo, multiplicando a la función y. Bueno, pues aquí nuevamente tenemos un producto de dos funciones. Aquí tenemos la función x y aquí tenemos la función y. Es decir, la función x en este caso es como si fuese la constante. Si no tuviésemos esta constante, bueno, pues sería igual a 1, pero como tenemos esta constante, bueno, pues podemos sacar en claro que la función de x tiene que ser igual a esa constante. Bueno, pues como ya sabemos que aquí tenemos una ecuación separable, ya sabemos que podemos hacer lo siguiente. Aquí tenemos 1 entre f de y uniéndolo a la diferencial y, y en el otro lado, bueno, pues tenemos k por la diferencial de x. Aquí simplemente tenemos que integrar con respecto a y y aquí tendremos que integrar con respecto a x. Ahora, recordar una cosa, que cuando nosotros obtenemos la solución de una ecuación diferencial separable de primer orden, ya sabemos que podemos obtener más o menos esta función de aquí. Aquí tenemos una constante y aquí tenemos una función. Bueno, pues como tenemos una constante, a esta solución se le conoce como familia de soluciones o también se le conoce como solución general. Porque ya sabemos que esta constante la podemos sustituir por cualquier número real y haciendo la sustitución en esta función, las funciones que vamos a obtener siguen siendo soluciones de esta ecuación diferencial. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos esta familia de soluciones y nos están diciendo que una de estas funciones está pasando por cierta coordenada? Bueno, pues como ya sabemos que aquí tenemos la solución, independientemente de que tengamos una constante, pero como nos están diciendo que una de las gráficas está pasando por estas coordenadas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues como ya sabemos que aquí tenemos la solución y está pasando por esta coordenada, simplemente sustituyendo y por la coordenada y x por la coordenada x, despejando para c, bueno, pues vamos a obtener c. Imaginad que hemos obtenido que c es igual a 2. Bueno, pues la solución realmente es esta función que tenemos aquí. La solución general ya sabemos que es esta de aquí, empleando la constante, pero si sabemos que está pasando por una coordenada en concreto, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y despejando para c, vamos a obtener esta solución en particular. A esta solución se le conoce como solución particular y a esta de aquí, bueno, pues se le conoce como familia de soluciones o como solución general. Bueno, pues de eso se trata el problema con valor inicial. Nos sirve para obtener la constante de la solución. Nos dice lo siguiente, que a menudo tenemos interés por resolver una ecuación diferencial de primer orden sujeta a una condición lateral prescrita de esta manera, donde ya vemos que x sub 0 y sub 0, voy a quitar todo esto, son números reales arbitrarios especificados de manera arbitraria. Bueno, pues si tenemos este problema que tenemos que resolver, esta ecuación diferencial que está sujeto a esta condición inicial, bueno, pues se denomina problema con valor inicial y nos dice que la condición lateral, esta de aquí, que la he llamado condición inicial, bueno, pues que se denomina realmente condición inicial. Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos un problema con valor inicial se le conoce como problema con valor inicial y a esta condición lateral se le conoce como condición inicial. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Básicamente, bueno, pues os lo acabo de explicar. Ya sabemos que como solución vamos a obtener una familia de soluciones, que a esta familia de soluciones se le conoce como solución general.
Pero como ya sabemos que nos está diciendo que la solución tiene que pasar por estas coordenadas en concreto, bueno, pues como aquí tenemos la solución, simplemente sustituyendo y por esta coordenada y x por esta otra coordenada y despejando para c, vamos a obtener la solución particular. O lo que es lo mismo, vamos a obtener el valor para c. Imaginad que nuevamente c es igual a 2, bueno, pues nuestra solución particular ya vemos que es esta de aquí. Porque ya sabemos que esta curva es la única que pasa por esta coordenada. Bueno, pues repasando, recordar que cuando le damos solución a una ecuación diferencial separable de primer orden, ya sabemos que obtenemos una familia de soluciones, pero si nos están dando una condición inicial, es decir, que la solución pasa por esta coordenada, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en la solución, vamos a obtener el valor de c, y con ello, bueno, pues vamos a obtener la solución particular, la única curva que pasa por esta coordenada de aquí. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a realizar unos ejercicios y tenemos que resolver este problema con valor inicial, donde aquí ya vemos que tenemos una ecuación diferencial separable de primer orden y aquí tenemos la condición inicial. Bueno, pues para darle solución a esto ya sabemos lo que tenemos que hacer, simplemente tenemos que unir las diferenciales con las correspondientes funciones y luego integrar con respecto a y y con respecto a x. Bueno, pues recordad que este ejercicio ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Bueno, pues obteníamos esto de aquí, que ya sabemos que el 2 multiplica a todos los términos que tenemos aquí, y llegamos a esto de aquí. Bueno, pues pasando este término al otro lado, que lo hace sumando y haciendo que esta constante sea igual a c al cuadrado, bueno, pues recordar que habíamos obtenido esta ecuación, que ya sabemos que pertenece a círculos. Es decir, aquí tenemos esta familia de soluciones, o lo que es lo mismo, esta solución general, que ya sabemos que hace referencia a estos círculos empleando como constantes números enteros. Bueno, pues aquí tenemos la familia de soluciones. Ahora bien, nuestra condición inicial es esta de aquí, nos está diciendo que una de las curvas, es decir, uno de los círculos, está pasando por estas coordenadas donde tenemos 4 y tenemos menos 3. Bueno, pues para encontrar esa ecuación o ese círculo ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que sustituir y por menos 3, x por 4 y luego despejar para c. Bueno, pues despejando para c ya vemos que obtenemos 5. Bueno, pues aquí tenemos la familia de soluciones y aquí tenemos nuestra solución particular, porque ya sabemos que c es igual a 5 porque está pasando por estas coordenadas de aquí. Ahora bien, recordar lo siguiente, ya sabemos que cuando tenemos un círculo que realmente no pertenece a una función, sino que pertenece a una ecuación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí, para esta x en concreto, bueno, pues se le está asignando dos valores funcionales. Pero ya sabemos que para que sea una función, cada x tiene un único valor funcional. Si tiene más de un valor funcional, como en el caso de los círculos, bueno, pues no se trata de una función, sino que se trata de una ecuación. Ahora aquí la estamos expresando de forma implícita, pero ya sabemos que esto lo podemos representar de forma explícita. Bueno, pues aquí la tenemos. Ahora bien, ya vemos que tenemos un círculo, pero realmente como solución necesitamos una función y no una ecuación. Pero recordar que de álgebra ya sabemos que los semicírculos realmente son funciones, porque ya vemos que para el semicírculo superior, bueno, pues para cada x que tenemos aquí simplemente se le está asignando un valor funcional y no dos para el círculo completo. Ahora bien, ¿con cuál nos tenemos que quedar? ¿Con el positivo o con el negativo? Bueno, pues nos tenemos que centrar en las coordenadas de aquí. Ya sabemos que el semicírculo, o el círculo, mejor dicho, está pasando por estas coordenadas cuando x es positiva y cuando y es negativa. Es decir, que tenemos el círculo por aquí. Bueno, pues como nos tenemos que quedar con un semicírculo, ya sabemos que nos tenemos que quedar con el semicírculo inferior, porque ya sabemos que pasa por estas coordenadas. En definitiva, aquí tenemos la función particular. Esta es nuestra solución, porque ya sabemos que este semicírculo pasa por estas coordenadas. Bueno, pues para que lo veáis, ya sabemos que aquí en azul tenemos nuestro círculo, que es la función solución. Pero ya sabemos que un círculo no nos sirve porque necesitamos una función y no una ecuación. Pero ya sabemos que los semicírculos sí que pertenecen a una función. Aquí tenemos el semicírculo superior y aquí tenemos el semicírculo inferior. ¿Con cuál nos tenemos que quedar? Bueno, pues nos tenemos que quedar con el inferior, porque ya sabemos que la coordenada por donde está pasando este círculo la tenemos en el cuarto cuadrante, donde x es positiva y es negativa. Recordad que teníamos esta coordenada. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que resolver esta ecuación diferencial
Y ya vemos que está sujeta a una condición inicial. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es si se trata de una ecuación separable. Y ya lo vemos, aquí tenemos la función y, que está multiplicando a la función x, que en este caso es igual a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aquí tenemos una ecuación separable y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente tenemos que unir las diferenciales con las correspondientes funciones. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos que integrar la parte de la izquierda con respecto a y y la parte de la derecha con respecto a y. Pero esto a simple vista no lo podemos integrar. ¿Qué es lo que tenemos que emplear? Bueno, pues recordar las fracciones parciales. Aquí las tenemos. Ya sabemos que esta fracción es igual a la suma de estas dos fracciones. Pasando el denominador al otro lado, multiplica a los dos términos y ya vemos que nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues haciendo que y sea igual a 0, obtenemos a, que es igual a 1. Y haciendo que y sea igual a 1, bueno, pues obtenemos b, que es igual a 1. En definitiva, bueno, pues ya sabemos que esta fracción es igual a la suma de estas dos fracciones. Bueno, pues continuamos. Como ya sabemos que esta fracción, esta de aquí, es igual a la suma de estas dos fracciones, bueno, pues ahora sí que podemos integrar estas dos fracciones. Bueno, pues, como digo, tenemos que obtener la integral de esta función y de esta otra función. Para la primera ya sabemos que tenemos el logaritmo natural del valor absoluto de y. Para la segunda, bueno, pues recordar lo siguiente, ya sabemos que tenemos esta integral y aquí tenemos a u, que hace referencia al denominador. ¿Y cuál es la derivada del denominador? Ya sabemos que es menos du. Bueno, pues retirando el negativo de la integral, bueno, pues nos queda lo siguiente, tenemos 1 entre u, por la diferencial de u, que esto ya sabemos que es igual al logaritmo del valor absoluto de u. Y por último, en la parte de la derecha, integrando para x, bueno, pues ya sabemos que obtenemos x, y recordad que vamos a emplear una constante global, donde realmente se están uniendo todas las constantes. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Ya sabemos que esta resta la podemos representar con este cociente, y ya sabemos cómo eliminar el logaritmo. Ya sabemos que esta parte de aquí es igual a esta otra. ¿Cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos que eliminar el valor absoluto, eso significa que la parte de la derecha es igual a más menos. Y aquí quiero centrarme en una cosa. En el vídeo anterior os había explicado que teníamos lo siguiente, que teníamos una función exponencial donde nunca íbamos a obtener un valor negativo para y, pero me había equivocado porque realmente aquí tenemos una constante que puede ser negativa. Entonces, ¿cómo quitamos el positivo y el negativo? Bueno, pues realmente como esta constante puede ser positiva y negativa, la podemos representar simplemente con una constante. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues aquí tenemos realmente la solución, es decir, aquí tenemos la familia de soluciones, pero lo tenemos expresado en forma implícita y ya sabemos que esto lo podemos representar de forma explícita. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que pasar el denominador al otro lado y que este término multiplica a todo lo que tenemos dentro de los paréntesis, porque recordad que esto lo vamos a pasar multiplicando al otro lado. Bueno, pues ya vemos que nos queda esto de aquí. Este término lo tenemos que pasar al lado izquierdo, llegamos a esto que veis aquí. Y aquí, como tenemos la y en los dos términos, la podemos factorizar y luego pasar todo esto que tenemos dentro de los paréntesis al otro lado. Y ya sabemos que pasa dividiendo. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Y esto lo podemos reducir un poco más. Ya sabemos que todo lo que hacemos en el numerador lo tenemos que hacer en el denominador. Bueno, pues si el numerador lo dividimos por este término, el denominador lo tenemos que dividir por este otro término. Bueno, pues ya vemos que nos queda esto que veis aquí. Aquí simplemente tenemos 1, aquí tenemos esta fracción y aquí nuevamente tenemos 1. El denominador lo podemos pasar al numerador, nos queda esto que veis aquí, y cambiando de orden una suma que ya sabemos que lo podemos hacer, bueno, pues ya vemos que nos queda esto que veis aquí. Bueno, pues aquí tenemos la familia de soluciones que hace referencia a esta función, donde ya vemos que aquí tenemos una constante, pero recordar que teníamos una condición inicial, que es esta de aquí, donde tenemos estas coordenadas, es decir, que una de las curvas que tenemos aquí como solución pasa por esta coordenada. Bueno, pues para saber cuál es, ya sabemos lo que tenemos que hacer, simplemente tenemos que sustituir la y por 1/3, la x por 0 y despejar para c. Bueno, pues despejando para c ya vemos que es igual a 2. Bueno, pues aquí tenemos la solución particular. Recordad que aquí tenemos la solución general, es decir, la familia de soluciones, pero como ya sabemos que está sujeta a una condición inicial, es decir, que una de las soluciones pasa por esta coordenada, bueno, pues aquí tenemos esa función que pasa por estas coordenadas de aquí. Y para que lo veáis, bueno, pues aquí tenemos la familia de soluciones para ciertas constantes, pero ya sabemos que cuando la constante es igual a 2, pasa por este punto. Bueno, pues la gráfica que está en azul es nuestra solución particular. Aquí tenemos todas las soluciones generales.
Pero como ya sabemos que estaba sujeta a esta condición inicial, es decir, que la solución tenía que pasar por esta coordenada aquí, bueno, pues la azul es nuestra función particular. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las ecuaciones lineales de primer orden. Hasta la siguiente.